Sin el concurso del mercado de valores, la inversión de los hogares, las empresas y el gobierno se tornaría bastante cuesta arriba. Reconocemos que las actividades que se realizan en el mercado de valores son poco conocidas. Son escasos los cursos que brindan la oportunidad de adquirir un conocimiento práctico, aterrizado, sobre la operación de este mercado, de sus actores, de sus instrumentos, de sus principales segmentos, de la formación de precios que se producen en ellos y muchos otros temas muy interesantes. Este programa conjunto de la Bolsa de Santiago y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso busca precisamente brindar ese conocimiento en el ámbito de los jóvenes que se preparan para desenvolverse en el mundo y, por qué no decirlo, que pueden estar interesados en trabajar en el futuro en actividades relacionadas con el sistema financiero y el mercado de valores. Tenemos muchas expectativas sobre esta actividad. Esperamos que sea de mucha utilidad para todos los presentes. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Enrique. Ahora quiero darle el pase a María Gloria Timerman. Ella es gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de la Bolsa. Se incorporó a la Bolsa en enero de este año y también lleva, obviamente, el área que vela y desarrolla el programa de educación financiera que es tan importante para la Bolsa. Gloria. Dame un segundo, estás muteada. Ahí sí. ¿Ahí sí? Sí. Gracias, Andrea. Gracias, Enrique. Gracias a Cristian por participar, a Giorgio y a Gianfranco que nos ayudaron a armar esto. Hay que agradecer a don Enrique, que también es director de nuestra querida bolsa, que nos hizo el nexo con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Como ya les comentó, esta es la primera de una serie de instancias que queremos desarrollar en conjunto. Nosotros en la bolsa promovemos la sostenibilidad y creemos que una parte súper importante es ir educando a las futuras generaciones en temas de mercado, porque aunque probablemente todos los alumnos que están acá tienen algún interés en estos temas, es para la vida. Todos tenemos que saber un poco de cómo funciona nuestros ahorros para la jubilación, se mueven en estos mercados y es importante tener algo de conocimiento y de verdad estamos tremendamente agradecidos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de haber generado esto, de haber creído en que podía ser una alianza beneficiosa para todos. Y nada, darles las gracias, dejar las puertas abiertas para cualquier otra actividad o iniciativa que quisieran desarrollar. Ustedes tienen el correo de Andrea, así que todas las ideas son bienvenidas. Tenemos carta blanca para explorar un montón de oportunidades. Este formato digital nos permite acercarnos, aunque ustedes estén en la quinta región y nosotros en Santiago podemos seguir trabajando así que bienvenidos. Esperamos que la charla sea de una utilidad relevante y nos volvamos a ver en las próximas instancias. Muchas gracias. Súper, muchas gracias, Gloria. Ahora quisiera presentarles a quien va a dictar esta charla el día de hoy. Él es Christian Chisler, MBA de Case Western University, ingeniero comercial de la Universidad Federico Santa María y de la Universidad Adolfo Ibáñez. También fue gerente general de Inversiones Patagonia, fue gerente internacional del Banco de Chile y ex gerente de riesgo en Banco HSBC. También fue presidente del directorio en Corbanca. Cristian, vamos a compartir ahora la pantalla de la presentación y podemos partir. ¿Cristian? Sí, ¿estamos listos? Sí, estamos listos, te escucho perfecto. Sí. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y a la Bolsa esta gentil invitación a conversar de un tema que para mí ha sido apasionante toda la vida, y es el tema relativo a los mercados financieros.
Creo que es un tema extraordinariamente importante porque tal como lo dijo Enrique Marshall, estos mercados posibilitan el desarrollo, como vamos a ver en el desarrollo de nuestra conversación esta tarde, y son importantísimos para la salud económica de los países y el Estado. Entonces, si quieres, partimos con la primera diapositiva, Andrea. Bueno, aquí tenemos un diagrama en que nos está mostrando que tanto emisores como intermediarios, como reguladores, como inversionistas, son participantes de este mercado. Desde luego, dentro de los inversionistas, y muy conocidos, son los fondos de pensiones, los fondos mutuos, los fondos de inversión, compañías de seguro, bancos, etc. Pero también participamos los que somos personas naturales, personas jurídicas, y sin lugar a duda, además, participa el Banco Central de Chile como emisor y como regulador, la Tesorería General de la República, en fin, sociedades anónimas, corredores de bolsa, fondos de inversión, etcétera, etcétera. Vamos, Andrea. En este mercado, como en todos los mercados del mundo, ¿no es cierto?, de distintas materias, se ofrecen, intermedian y se demandan distintos productos financieros. Al igual que en un mercado, por ejemplo, de alimentos, ustedes pueden encontrar distintos tipos de alimentos, o en un mercado de animales pueden comprar y vender animales. Aquí ustedes pueden comprar o vender valores, entendiéndose por tales acciones, ¿no es cierto?, entendiéndose bonos, entendiéndose cuotas de fondos de inversión, etcétera. Instrumentos que vamos a ver en detalle en la siguiente enlace. En Chile hay dos bolsas de valores, y como ustedes pueden ver en esta diapositiva que le está proyectando Andrea, la Bolsa de Santiago es bastante antigua, es de 1893, ha cumplido más de 100 años, y también la modernización de los medios de transacción dio lugar a que se pudiera fundar en 1989 la Bolsa Electrónica de Chile. Y son estas las bolsas más importantes del país, y donde se transan diariamente una serie de valores financieros que probablemente ustedes han transado directa o indirectamente, directamente como personas naturales o indirectamente a través de sus corredores o a través de su AFP o a través de sus compañías de seguro. Vamos con la siguiente, Andrea, por favor. El propósito es hacer funcionar el mercado. Hacer funcionar el mercado formal, como vamos a ver, hay mercados formales y mercados menos formales, y en el caso de la bolsa es un mercado altamente formal, de tal manera de poder entregar al país y poder ofrecer a los participantes una infraestructura de servicios, de tal manera que esta infraestructura dé garantías, tanto a los vendedores como a los compradores, como a los intermediadores, de buen funcionamiento, de seriedad y de respeto a las normas que regulan estos mercados. Como les decía, la bolsa fue fundada hace ya, digamos, más de un siglo. Su edificio ha sido declarado Monumento Histórico Nacional, vale la pena, digamos, que en los momentos en que se pueda visitar se haga. La verdad es que es parte del patrimonio arquitectónico del país, y ahí alojan, ¿no es cierto?, nuestros corredores e instituciones del mercado de capitales. Y muy importantemente, provee información a los mercados, como vamos a ver también en la exposición. Un mercado informado es un mercado que funciona mucho mejor, y parte de la función que cumplen las bolsas y otros también instancias de información es que nosotros podamos conocer el precio de los activos que nosotros hemos comprado o vendido, cuáles son los parámetros financieros, cuál es la información de las empresas, y que podamos conocerla oportunamente, de tal manera que existen obligaciones de entregar información al público, y la bolsa las publica. Y también publica las noticias relativas a la economía en general y también a los participantes de la bolsa. La negociación, los montos transados son los que estamos viendo acá. Las acciones probablemente ustedes conocen lo que son. RF son renta fija, es decir, bonos o depósitos o documentos legales que prometen pagar una cierta cantidad de intereses y un cierto capital en ciertas fechas. Hay instrumentos monetarios, hay cuotas de fondos de inversión, ¿no es cierto? Y estamos transando, tal como aquí se señala, 639 mil millones de pesos.
de tal manera que es una bolsa que ha ido creciendo en el tiempo y que junto con el acceso que tenemos los chilenos al mercado internacional, nos provee de la posibilidad de invertir y recibir recursos de los inversionistas de Chile y el mundo entero. La Bolsa de Santiago tiene una alianza con el Standard Poor's Dow Jones Indices, de tal manera que se genera un índice que es este que ustedes están viendo acá, que se llama Standard Poor's Dow Jones Indices de la Bolsa de Santiago, y que permite seguir el desempeño de las acciones en general. Es un índice que pondera las acciones de distinta manera y va permitiendo tener una visión general de lo que pasa con el mercado bursátil en el país. Otros índices que tenemos son índices de energía, de materiales, de servicios de comunicación, de finanzas, bienes mobiliarios, hay de empresas de telecomunicaciones, construcción y bienes raíces, en fin, hay distintos índices de tal manera que los intereses particulares de los intervinientes en el mercado respecto a mercados muy específicos también pueden ser satisfechos y pueden seguir qué ha pasado con esos índices. Desde luego el comportamiento del índice general es importante, pero también es importante ver la composición de los subíndices que han subido o han bajado, de manera de poder entender mejor lo que está ocurriendo en este mercado. También Chile, hace un tiempo atrás, el año 2011, para ser más preciso, se integró junto con otros países en un mercado latinoamericano y que permite, a través de los acuerdos de las bolsas de Chile, Colombia, México y Perú, dar la oportunidad a los inversores en renta variable para invertir en cualquiera de estos 4 países. Hay muchos más intermediarios interconectados, hay compensaciones y liquidación de las operaciones que son fáciles, seguras, eficientes en costo y formales, de tal manera de que así, a través de este mecanismo, a través de este acuerdo, se extiende el ámbito de acción donde podemos fácilmente cotizar en una sola bolsa valores que se transan en estos 4 países. 204 empresas se encuentran listadas en la Bolsa de Santiago. La idea, digamos, es que sean, ojalá, muchas más y que en la medida que el país vaya creciendo se va a ir integrando a estos mercados formales de tal manera que queden a disposición en las condiciones de formalidad que se requiere para todos los chilenos. El IPOS, porque dice montos levantados en IPOS, IPOS es Initial Public Offering, es decir, oferta inicial de valores. Las ofertas iniciales de valores, como ustedes ven, hay muchas empresas que ya han hecho ofertas iniciales de valores en distintos años. El año 2019 fue uno particularmente activo en esta materia. Y tenemos ahí empresas muy conocidas como SMU, como Tricot, ¿no es cierto?, como Colo-Colo, Forus, Australis, en fin. Y estas son ofertas públicas iniciales, primarias, de acciones o bonos que quedan a disposición de los inversionistas. Esta es una manera en que estas empresas pueden recaudar recursos para su crecimiento y para poder continuar realizando las inversiones que su actividad requiere. ¿Por qué listarse en bolsa? Listarse en bolsa es interesante para las empresas para encontrar financiamiento a su crecimiento, para diversificar fuentes de financiamiento y no solamente basarse en el financiamiento bancario, que es un financiamiento más tradicional. También es necesario hacerlo para cumplir la normativa del Estado de Derecho que rige las acciones de bolsa, las acciones del mercado de capital. Desde luego, una empresa que tiene acceso a un financiamiento más amplio y más estable en el tiempo, tiene una ventaja competitiva respecto a un competidor que no lo hace. De esa forma se le puede dar un valor a la compañía, se puede hacer líquida las acciones, de tal manera que sus accionistas se sientan libres de permanecer o no permanecer en la compañía. Y por otra parte, se mejora la calidad de gestión de la compañía, pues se transparentan sus indicadores y también las prácticas de gobierno corporativo que exige estar presente en el mercado de valores. De tal manera de que eso es un plus para todas las organizaciones, y las organizaciones que figuran en bolsa adquieren un prestigio
muy importante porque esa transparencia y esa fiscalización a la que están sujetas hace que las personas le tengan mayor confianza para efectuar sus inversiones. ¿Qué debe fijarse el inversionista? ¿Cuál es la rentabilidad que quiere obtener? ¿Cuánto es el monto que va a invertir? ¿En cuánto tiempo quiero lograr mi objetivo? Y muy importantemente, extraordinariamente importantemente, ¿cuál es el nivel de riesgo que estoy dispuesto a asumir? ¿Cuál es mi perfil como inversionista? ¿Soy yo un inversionista ocasional o yo soy un inversionista profesional? ¿Mi perfil de riesgo es conservador, es moderado, es arriesgado? ¿Cuál es ese perfil y cómo va cambiando en el tiempo? Ese perfil hay que actualizarlo. Todas las inversiones financieras siempre tienen algún grado de riesgo. Y aquellos que han seguido la historia económica de nuestro país, incluso reciente, van a ver, digamos, que esos riesgos se materializan. Incluso muchas veces son inesperados, como el caso de esta pandemia, o como el caso de lo que ocurrió en el año 2008, en que se produjo una especie de pandemia económica, que también amenazó al mundo entero y la estabilidad de los mercados financieros. De tal manera que siempre hay que tener presente que la inversión está relacionada con el riesgo. Y por lo tanto, cuánto voy a invertir en instrumentos de mayor riesgo o de menor riesgo, y en cuánto tiempo pretendo permanecer bajo ese riesgo, es algo que ustedes deben determinar con sus asesores de inversión. Entonces veíamos qué es lo que eran los mercados. Los mercados son instancias de intercambio. Los mercados partieron hace muchísimos miles de años atrás, en que en distintos puntos donde existía una cierta civilización, se intercambiaban mercaderías ciertos días de la semana. No más, no te preocupes. Y en ciertos lugares específicos, de tal manera que todas las personas podían concurrir a ellos y podían intercambiar sus productos o ir a comprar productos. De tal manera, por ejemplo, que el mercado de la seda dio origen a una inmensa ruta de la seda que se desarrollaba a lo largo de las fronteras de muchísimos países, que debía someterse el tránsito de las mercaderías a enormes riesgos durante ese trayecto, pero había un mercado de la seda, en que se intercambiaban los productos de seda por especies, por oro, por plata, en fin, por otros valores. Y lo que hacen los mercados modernos de valores es hacer mucho más barato y mucho más difundida la posibilidad de poder participar de esos mercados. Ya no es necesario para comprar seda probablemente tener que viajar hasta la China físicamente y traerla de vuelta, sino que es posible hacerlo a través de transacciones electrónicas y a través de mercados formales. Vamos, Andrea. Muchos mercados entonces no tienen presencia física, como así la tienen los alimentos de mercado, los mercados de animales, de alimentos, de ropa, ¿no es cierto? Los mercados financieros tienen cada vez una presencia más digital y son lugares digitales en que hay vendedores y compradores que posiblemente nunca se van a ver, pero que intercambian a través de reglas establecidas, formales y supervisadas, sus mercaderías financieras. Acá vemos fotos de dos grandes mercados, el mercado de Nueva York, que es un mercado inmenso, y también los mercados asiáticos. El mercado chino es un mercado que está creciendo en forma muy importante. En Singapur hay un mercado muy importante. La bolsa de Tokio también es un mercado muy importante. En fin, los grandes centros financieros mundiales tienen mercados financieros. Vamos a ver las cifras, vamos a ver los volúmenes en un momento más, pero estos mercados de esa manera permiten que distintas áreas geográficas participen de estos mercados y desde luego están abiertos a compras y ventas entre ellos. Los mercados de capitales, ¿por qué son importantes? ¿Para qué sirven? En los mercados de capitales, y posiblemente haya asistentes a esta charla que no han participado de los mercados de capitales todavía, pero sí se ven afectados por ello, favorables o desfavorablemente. Los mercados de capitales son importantísimos para la salud económica de los países, tanto en términos de su existencia, no da lo mismo que existan o no existan,
de su eficiencia, no da lo mismo si son eficientes o no son eficientes, y de su robustez, no da lo mismo si son débiles y frágiles y vulnerables, o son robustos y resilientes. A través de ello, ¿no es cierto?, se contactan los vendedores y compradores y se intercambian capitales. ¿Bajo qué forma? Bajo la forma de acciones, bonos, monedas. Podemos comprar, desde luego, oro, podemos comprar dólares, podemos comprar euros, podemos comprar metales, cuotas de fondo de inversión, depósito a plazo, y podemos hacer lo inverso, podemos venderlos. La salud de estos mercados es extraordinariamente importante, porque si se interrumpe este proceso de ahorro e inversión, los países no se pueden desarrollar o lo hacen con gran dificultad y se producen pues estas interrupciones, como lo que pudo haber ocurrido en 2008, como lo que pudo haber ocurrido recientemente o en otros momentos. Se pueden producir grandes pérdidas y reasignación de los patrimonios entre los intervinientes en los mercados de una manera muy injusta. Y por eso es importante cultivar, agrandar y fortalecer la salud de estos mercados, y esa es una tarea de la autoridad y de los privados, que vamos a tocar en unas láminas más. Los mercados de capitales incluyen el mercado de valores, las bolsas, pero también a mercados no bursátiles, donde se ofrecen amplios capitales para empresas, participación en proyectos, etc. Y en esos mercados los intervinientes son los bancos de inversión, brokers privados, inversionistas ángeles, etc. Y en estos mercados las negociaciones son directas entre las partes o a través de intermediarios, pero no en la bolsa. Son mercados menos regulados, son mercados que cuentan con menos formalidades, y yo diría que posiblemente todos los intervinientes o la inmensa mayoría de ellos son inversionistas profesionales y acreditados como tales. En todos los casos, estos mercados ayudan a personas y empresas con ideas de negocio a materializar esas ideas. Les encuentran financiamiento, ayudan a los inversionistas a poner a trabajar su dinero y a obtener rentabilidad y participar de la rentabilidad y riesgo de esas buenas ideas que han ido a buscar financiamiento a estos mercados. Así, por ejemplo, posibilitan a las AFPs y las compañías de seguro a invertir con un buen relación retorno-riesgo, y a empresas como Apple a levantar recursos para invertir. Su AFP o la compañía de seguro donde ustedes tienen el seguro del auto o un seguro de salud o un seguro general, invierte los recursos que ustedes le pagan a través de las primas para obtener un buen retorno. Y lo invierten de tal forma que pueden cobrarle a ustedes menos por ese seguro, y la AFP le puede entregar un buen retorno por las cotizaciones previsionales que han hecho. De ese proceso entonces nos beneficiamos todos los cotizantes de AFP o clientes de las compañías de seguro. De otra forma, no nos podrían pagar por nuestro dinero y tendrían que cobrarnos mucho más caro en el caso de las compañías de seguro por nuestras pólizas de seguro. Así se incentiva el proceso de ahorro e inversión, que es la columna vertebral de la actividad económica y el progreso de los países. Así las empresas, vía vender acciones o bonos, pueden obtener capital a cambio de entregar parte de la propiedad de la empresa o del negocio, o obtener préstamos a varios años plazo, por ejemplo a través de bonos. Sigamos, Andrea, por favor. Los mercados de capital imponen siempre un riesgo a los inversionistas, era lo que estábamos conversando hace un momento atrás, riesgo que es compensado por la expectativa de rentabilidad o intereses. Rentabilidad si es una acción o intereses si es un bono. Es así, pues al financiar una idea o a una empresa, estamos incurriendo en el riesgo implícito de esa actividad, y toda actividad económica está sujeta a riesgo. Ustedes lo han visto con ocasión de la pandemia que estamos sufriendo en estos momentos, ¿no es cierto? Ha habido tremendas pérdidas y ganancias dependiendo de a qué actividad empresarial nos referimos. Por ejemplo, en el caso de los laboratorios que fabrican vacunas, su valor se ha elevado en forma muy considerable. En cambio, de las aerolíneas que han visto afectadas el funcionamiento de sus negocios, o las empresas de crucero, han decrecido sustancialmente en valor.
Y esas variaciones de valor es el riesgo que el inversionista corre al invertir en instrumentos accionarios o de deuda, y por el cual tiene la expectativa de ser compensado a través de un incremento de valor o a través de los intereses que le van a pagar los bonos. Así, las acciones pueden subir o bajar de valor, y los bonos también. Los bonos también fluctúan en su valor. Además, todos tienen siempre un riesgo de crédito, es decir, un riesgo de ser incapaces de pagar. Ese riesgo es idealmente bien evaluado por las empresas clasificadoras de riesgo de crédito, que existen en este mercado, están conectadas con este mercado, sirven a este mercado, como lo son Standard & Poor's, Moody's o Fitch, solo por mencionar algunas. Las clasificadoras de riesgo de crédito son actores de apoyo muy importantes para el mercado de capitales, porque el inversionista se puede informar respecto a cuál es el riesgo de crédito en que está incurriendo al comprar valores, por ejemplo, bonos de esas empresas. Así, nace un derecho moral a las utilidades en el caso de las acciones y a los retornos en el caso de los bonos por parte de los inversionistas, pues es justo que ellos reciban una compensación, porque están incurriendo en un riesgo inherente a apoyar los proyectos de inversión que siempre tienen algún grado de riesgo. Ese riesgo en que ellos están incurriendo, el riesgo en que incurren los inversionistas, sirve a la sociedad como un todo. Y por eso ese riesgo tiene interés y tiene valor social, ya que posibilita el desarrollo económico y el mayor ingreso per cápita y da trabajo a su población. La no existencia de mercados, por ejemplo, de alimentos, hace obvio cuál sería el resultado. Sería un desabastecimiento de alimentos para la población tremendamente grande y tendría consecuencias inmediatas que todos somos capaces de percibir. Pero si no existieran los mercados de capitales, si no existieran las bolsas, no existieran los mercados de valores de los que estamos hablando, la falta de desarrollo económico también se haría sentir y nuestro ingreso per cápita bajaría y la capacidad de ofrecer trabajo a la población también. Por eso son mercados tan críticos para el Estado y por eso el Estado los protege y también los regula de tal manera que sirvan a ese propósito. Sin mercado de capitales, o si estos fueran débiles o ineficientes, el desarrollo económico sería imposible o extraordinariamente lento. Las ideas de negocio, el crecimiento de esas ideas y las inversiones que les permiten materializarse no se podrían efectuar, y con eso el progreso se vería tremendamente amenazado. Las empresas podrían crecer solamente a través de retener sus propias utilidades, lo que es absolutamente insuficiente y le quitaría dinamismo al ahorro y a la inversión y con ello al ingreso de las personas y sus posibilidades de empleo. Por tanto, es de interés social, es de interés de la sociedad la existencia, robustez, perfeccionamiento y regulación de estos mercados. Los países con mercados de capitales robustos y eficientes atraen a sus ciudadanos a ahorrar y a invertir. Y van adquiriendo también una cierta autonomía, una cierta independencia respecto al inversionista extranjero o al ahorrante extranjero, ya que sus proyectos se visibilizan dentro del país, donde hay ahorrantes e inversionistas que tienen un sesgo interno en sus preferencias de inversión. Por ejemplo, si Chile no tuviera AFP ni compañías de seguro y no tuviera bolsa, dispondría de mucho menos recursos para invertir. Los ahorrantes chilenos tendrían que fundamentalmente hacerlo en banco, en depósito a plazo, o tendrían que salir a invertir al extranjero, cosa que sería extraordinariamente difícil para ellos para hacerlo en forma directa. El mercado a largo plazo de ahorros y el mercado a largo plazo que quiere captar inversiones sería probablemente igual a cero, como fue el caso durante largos periodos de nuestra historia. Y la falta de financiamiento a largo plazo hipoteca el futuro del país. Hace mucho más riesgoso y difícil desarrollar proyectos que requieren, como los proyectos de infraestructura, ¿no es cierto?, de los que hablaba don Enrique Marshall, serían muy difíciles de poder financiar o imposibles de poder financiar.
Si Chile no tuviera bolsas, las transacciones de instrumentos financieros tendrían que hacerse entre dos personas que se conciertan para reunirse, para explorar si pueden llegar a un acuerdo. Sería mucho más esporádico, los instrumentos serían menos líquidos, no se podrían vender con facilidad, las transacciones serían muy riesgosas. Yo no podría saber si me están vendiendo un facsímil de una acción o un bono que es verdadero o es falso. No sabría si la contraparte va a respetar las condiciones del acuerdo. No sabría si las personas que están interviniendo en esa son personas certificadas o no tienen certificación en estas materias. En cambio, la bolsa es un intermediario que le da prestigio, solidez y seguridad a la transacción. El depender de la inversión y del ahorro extranjero hace bastante impráctica las transacciones para muchas empresas y personas y hace que la relación del país con el extranjero tampoco pueda ser hecha a través de instancias formales y expeditas, como es el caso, ¿no es cierto?, de la bolsa. Vamos a la siguiente, Andrea, por favor. Hay mercados primarios y secundarios. Los primarios se refieren a acciones o bonos cuyas transacciones son de primera emisión, es decir, son ofrecidos y comprados por primera vez en el mercado. Y los mercados secundarios son mercados en que se transan valores ya emitidos, pero son importantísimos, porque sin ellos los valores no tendrían liquidez. Es decir, yo no podría decir quiero vender esta acción o quiero vender este bono, y tendría alguien como contraparte que a algún precio me lo quiere comprar. No sabría cómo valorizar los instrumentos una vez comprados. Dado que no se transarían, sería imposible que yo pudiera saber cuánto valen los instrumentos que yo tengo. ¿Cómo voy a hacer yo atractiva una primera emisión si una vez que me compran los instrumentos de la primera emisión, el comprador no tiene cómo hacerlos caja si en el futuro quisiera hacerlo? Entonces, estos mercados secundarios no son menos importantes que los primarios. Se llaman secundarios porque se transan por segunda vez los instrumentos, pero son extraordinariamente importantes para la estabilidad y eficiencia del sistema. En el mundo existen mercados de capitales y de valores que son el corazón de estos mercados, como por ejemplo el de Nueva York, las bolsas de Nueva York, los mercados de Londres, de Frankfurt, Hong Kong, Singapur y sus respectivas bolsas. Todo centro financiero internacional de importancia tiene sus propias modalidades de operación, tiene sus propias bolsas y tiene sus propios sistemas operativos que sostienen estos mercados y los hacen operar en forma eficiente. Chile también tiene, y lo estamos viendo a través de las bolsas que existen en nuestro país y a través de un mercado regulado que va más allá de las bolsas y que permite que distintos participantes intercambien distintos productos en distintas instancias, más formales o menos formales, más reguladas o menos reguladas. Un desarrollo relativamente reciente es que las transacciones hoy día funcionan sobre un soporte digital. El soporte de las transacciones, los registros de las transacciones, ¿no es cierto? E incluso las decisiones de compra o venta se hacen a través de algoritmos complejos y permiten registrar, asignar y almacenar gracias al desarrollo computacional. De tal manera que hoy día estos mercados, incluso como les decía, pueden contar con órdenes de compra o venta dependiendo de ciertos programas que han sido cuestionados porque pueden incentivar la ciclicidad de los mercados. Pero hoy día el nivel y volumen de transacciones solo es posible con este soporte informático. Estas instituciones económicas que se dan en los países, que son los mercados financieros, es una construcción institucional muy sofisticada que las sociedades han dado para su progreso y que no pueden existir en un vacío. El funcionamiento adecuado de los mercados financieros exige que prevalezca un Estado de Derecho, es decir, que haya un imperio de la ley y de tribunales técnicos e independientes. Asimismo, como hay riesgos que pueden afectar gravemente a la sociedad, como fue el caso que hemos visto de la crisis subprime del año 2008, deben ser supervisados
y normados a fin de tener un orden social eficaz en las transacciones financieras y dar seguridad a todos los que intervienen que las transacciones van a ser hechas dentro del derecho, dentro de la norma, dentro de una información que va a ser entregada en forma oportuna y equitativa, de tal manera que no se produzcan asimetrías entre los participantes que puedan hacer injusta la transacción para una de las partes. Sigamos, por favor, Andrea. Como los mercados no pueden ser eficientes ni funcionar sin legalidad, sin formalidad, en Chile el mercado de capitales es normado y supervisado por distintas autoridades económicas, como el Banco Central de Chile y la CMF. La CMF desempeña un papel central en estos mercados y ese rol lo desempeña en Estados Unidos la SEC, el Fed y otras instituciones. La CMF, para los que no lo sepan, es la Comisión para el Mercado Financiero y tiene una regulación y tiene una auditoría y tiene inspectores, en fin, y tiene una acción muy presente en todos estos mercados a fin de dar garantías de que funcionan como corresponde. Los mercados de capitales públicos son aquellos operados por bolsas de valores como la Bolsa de Santiago, instituciones formales, altamente reguladas y supervisadas, y los mercados de capitales privados son aquellos donde sus participantes son fundamentalmente inversionistas profesionales, bancos de inversión, empresas, hedge funds, fondos de inversión, que operan directamente unos con otros, son menos regulados, pero también existen regulaciones al respecto, y cada vez más también van siendo normados de tal manera de que también en esas instancias se dé seguridad a las partes de transparencia y que el proceso sea un proceso que entregue garantía para todas las partes. Así entonces, ¿cómo nos beneficiamos a las personas? Permite que nos beneficiemos aunque no participemos de estos mercados. Por ejemplo, ustedes pueden tomar un seguro de vida, un seguro de automóvil, una renta vitalicia, porque el mercado de capitales les posibilita que las compañías inviertan los recursos que reciben en pago y así emiten los seguros que todos tenemos a un menor costo. Todos nos vamos a ver afectados si estos mercados prosperan favorablemente y nos vamos a ver afectados muy desfavorablemente si estos mercados se debilitan o se dañan. Acá hay un ejemplo de beneficio para las empresas. En 1977, la empresa Apple, que todos la conocen, convenció a un inversionista que le prestara $250.000. La compañía creció y antes de 5 años ofreció acciones al mercado de capitales y recaudó $100 millones. Pero hoy día, Apple vale más de cientos de miles de millones de dólares y emplea a más de 100.000 personas como ustedes o como yo. De tal manera que la importancia que tuvo el que esa pequeña compañía en 1977 pudiera tener acceso a un inversionista que le prestara una cantidad de dinero que comparado con su valor hoy día es baja, y que después de 5 años pudiera también recurrir al mercado bursátil y recaudar más plata para seguir investigando, para seguir invirtiendo y para seguir creciendo, es extraordinariamente importante. Hoy día el valor bursátil de Apple supera al Producto Nacional Bruto de muchos países. Entonces, si no hubiera tenido acceso al financiamiento, quién sabe si se hubiera podido desarrollar. Allá hay un ejemplo de los beneficios que trae para las empresas el que existan los mercados de capitales y particularmente los mercados de capitales formales. ¿Qué pasa con el mundo? El Banco Mundial estima que se requerirán 4 trillones anuales en inversión, 4 trillones de dólares anuales en inversión, para que los países en desarrollo puedan alcanzar el objetivo de desarrollo sustentable para el año 2030. Aquí vemos cómo hay un rol muy importante para el mercado de capitales. Todo lo que es el desarrollo sustentable implica sustituir energías contaminantes por energías verdes. Y eso es un proceso de inversión. No es posible hacer el cambio de producción de sistemas contaminantes a sistemas menos o no contaminantes sin hacer inversiones.
¿Y cómo podrían hacerse esas inversiones si no hubiera un mercado donde se pudieran ir a demandar esos recursos y se pudieran ofrecer esos recursos? 4 trillones de dólares es una cantidad superior a la que ha invertido Estados Unidos en esta pandemia, y se están requiriendo en forma anual. Para movilizar los recursos financieros en vista a lograr este objetivo de inversiones, se requiere desarrollar y fortalecer los mercados de capitales, de tal manera que la asignación, la priorización de los recursos financieros se canalicen a los proyectos que tengan una mejor relación de rentabilidad y riesgo. Los mercados de capitales es una forma de hacer trabajar en red a toda la sociedad económica. Fíjense ustedes que ahora se ha expuesto todo lo que son las redes en el mundo actual. Las redes de comunicaciones, por ejemplo, donde está Facebook, ¿no es cierto?, donde está Twitter, donde están tantos medios sociales. Esta forma de operar a través de mercados de capitales permite que trabajen en red las empresas, las personas. Es como salir a cazar en manada ahorros e inversiones en vez de ser un cazador solitario. Así los ahorrantes trabajan en red, los inversionistas, también participan los legisladores, los supervisores, los auditores, los clasificadores de riesgo, los bancos, las bolsas, las compañías de seguro, las AFP, las empresas de custodia, los abogados, el Ministerio de Hacienda, en fin. De tal manera que ustedes ven que el mercado de capitales es en el fondo una obra colectiva que permite que a distintos participantes con distintos roles figuren en esta obra que permite a la sociedad trabajar en red para el beneficio económico de todos. Sigamos, Andrea, por favor. Al igual que en otros mercados, pero mucho más eficientemente, los mercados de capitales rebajan los costos de transacción a ahorrantes e inversionistas. Imagínense ustedes que ustedes pueden ir hoy día y pedir a un corredor que le compre una acción determinada. Y el corredor puede hacerlo porque va a participar de la bolsa. Pero si no existiera la bolsa y no existiera el corredor y ustedes quisieran comprar una acción determinada, tendrían ustedes que salir a buscar a alguien que la tenga. Y eso sería un costo inmensamente mayor que el costo en que incurren por pagarle una comisión al corredor por hacerlo. De esa manera, ¿no es cierto?, se rebaja el costo de la transacción y por lo tanto ustedes son más proclives a realizarla. Y de ese modo también se favorece la disminución del riesgo de las inversiones, porque la bolsa da garantía a sus corredores y da garantía de la formalidad en la transacción. También los mercados de capitales y los mercados de bolsa permiten informarse mucho mejor. Hay información uniforme. Ustedes pueden acceder a las fichas que las empresas presentan periódicamente a través del sitio de la bolsa, las FECUS, y así pueden acceder a información que está presentada en forma uniforme entre las empresas, pudiendo compararse. Es una información no solo uniforme, es oportuna, está reglamentada, está dentro de las normas contables generalmente aceptadas que también están revisadas y normadas por la CMF. De tal manera, de aquí, así pueden comparar rentabilidades, pueden comparar riesgos, costos, etc. y tomar mejores decisiones de ahorro o inversión y hacerle seguimiento a las decisiones que ustedes tomaron de manera fácil, directa y segura. El rol del Estado, como vimos hace un momento, es múltiple. Desde luego puede ser un ahorrante y también inversionista. Cuando el Estado ha tenido superávit presupuestario, los ha invertido en los mercados de capitales. Las reservas del Banco Central están invertidas en el mercado de capitales. Y también el Estado actúa como inversionista cuando le pide financiamiento a las sociedades y al mundo a través de la emisión de bonos, tanto nacionales como internacionales. También el Estado es garante del Estado de Derecho. Es garante de la existencia y adecuación de la regulación, de la supervisión, del monitoreo, y eventualmente el Estado tiene que intervenir restaurando el orden en los mercados financieros, como ocurrió en la crisis subprime, si ese fuera el caso. El Estado debe proveer un clima macroeconómico estable, predecible, debe desarrollar los mercados de capitales, de modo que estos alcancen plenitud y un funcionamiento eficiente y que dé garantías a la sociedad a la que sirve.
Es función del Estado prevenir la colusión, prevenir el monopolio, el uso de información privilegiada, el lavado de dinero en los mercados de capitales. Y también tiene que visualizar la necesidad de no sobreregular o subregular, evitando así ineficiencias muy costosas para la sociedad. El Estado, para que funcione bien el mercado de capitales, debe controlar la inflación, para no distorsionar los precios que se fijan en el mercado de capitales. El Estado debe controlar la estabilidad de pagos internas y externas, de tal manera que el mercado también funcione adecuadamente, ya que la desestabilidad de pagos interna o externa, atentaría contra la estabilidad del mercado de capitales y produciría una distribución injusta de la riqueza. Acá vemos algunos tamaños de mercado. El mercado de las empresas que se transan en Estados Unidos es de 35.500 millones de dólares. El mercado, el valor de las empresas que se transan en bolsa en Alemania es de 2 trillones de dólares. El mercado de bonos en el mundo es de 100 trillones. Y el mercado el valor de las acciones que se transan en Chile a noviembre del 2019 es de 180 billones de dólares. Como ustedes ven, estamos hablando de una inmensa cantidad de recursos. Y por eso es que este mercado debe ser cautelado, protegido, desarrollado y normado. Aquí les dejo algunas referencias para aquellos de ustedes que les interese el tema. Hay muchos más artículos y lugares donde ustedes se pueden informar. De tal manera que les dejo la inquietud de informarse, vale la pena, es una actividad, la del mercado de capitales, realmente apasionante, donde intervienen personas muy informadas, muy capaces, y la verdad es que es extraordinariamente entusiasmante el poder participar y visualizar lo que ocurre en estos mercados. Yo quedo abierto desde ya a las preguntas. Entiendo que Andrea gentilmente está procesándola de tal manera que puedan haber preguntas que no se repitan y que permitan abarcar las inquietudes globales que tiene la audiencia. Sí, Cristian, tenemos una pregunta de Tomás Águila. Él nos pregunta, ¿por qué normalmente se refiere al financiamiento que ofrecen los fondos mutuos de inversión, etcétera, como banca en sombra, y qué riesgo genera en el mercado del crédito el crecimiento de esta diversificación del financiamiento distinto al bancario? Yo creo que hay varias preguntas en una. Los mercados financieros en sombra se refieren, no existen en Chile, por lo menos no en forma importante, se refieren a prestamistas que no son formales. Se habló mucho en algún momento de la existencia de un mercado en las sombras en China, y que otorgaba financiamiento por parte de empresas, por ejemplo, a otras empresas o a personas, y que como eso no estaba regulado, ponía en riesgo la estabilidad del sistema financiero, dado que los volúmenes habrían alcanzado cifras muy grandes. La autoridad intervino y esa situación se resolvió porque efectivamente el funcionamiento de mercados en las sombras genera una inestabilidad económica general del país, que puede dañar tremendamente su desarrollo económico, los ahorros de las personas, y puede también generar inversiones que no tengan la rentabilidad social que corresponde. Respecto al tema de los fondos mutuos no son mercados en las sombras per se. Cuando participan en forma formal de los mercados, son instrumentos de ahorro e inversión, porque los ahorrantes pueden invertir sus recursos en esos fondos, y esos fondos los canalizan según la temática de cada fondo. Hay fondos mutuos que invierten en tecnología, por ejemplo, hay otros que invierten en servicios médicos, hay otros que invierten en bonos, hay otros que invierten en acciones locales, otros en acciones de alguna parte del mundo, como europeas, por ejemplo, en fin. De tal manera que el fondo mutuo no es un mercado que esté en las sombras, sino que es un mercado altamente regulado, es un mercado que participa de canales formales, es un mercado que cuenta con las seguridades del caso, son fondos que están siendo auditados, normalmente los dueños de los fondos
son bancos que a su vez también son instituciones formales y auditadas, de tal manera que yo no los calificaría de mercado en la sombra. Gracias, Cristian. Mateo, por otra parte, nos pregunta, ¿qué tan robusto y eficiente sería nuestro mercado de valores sin las AFP como un actor importante en ellos? Bueno, las AFP son instituciones que manejan un volumen de recursos del orden de los 220 mil millones de dólares. Y digo de ese orden porque la verdad es que como estamos en una situación de fluctuación respecto al monto que manejan, debido a los retiros, no tengo la última cifra en la mente, pero va a ser de ese orden. Piensen ustedes que el presupuesto del Estado en Chile es del orden de los 70 mil, 75 mil millones de dólares, y las AFP manejan 200 mil millones de dólares. La verdad es que tienen una gravitación enorme. Y, por ejemplo, al país le ha servido para que sus acciones no se deprecien cuando los extranjeros que han comprado acciones en Chile han decidido venderlas y irse del país. Muchas veces han sido las AFP las que han vuelto al país con sus recursos y han moderado la caída de precio de las acciones locales, por ejemplo. Y también, por ejemplo, el acceso que las empresas locales tienen a poder mostrarles sus proyectos de inversión a las AFPs es bastante directa, en vez de tener que salir a buscar, por ejemplo, el fondo de pensiones de los profesores de Canadá, que es un gran fondo de pensiones en el mundo. Pueden ir acá a las AFPs que tenemos localizadas en Chile y exponerles sus proyectos de inversión. Esa cercanía para poder exponer los proyectos de inversión en su mismo idioma, con reglas que todos entiendan, y en un mercado formal como es el chileno, que es tan extendido y muy robusto, yo diría que es una ventaja enorme. El que no tuviéramos acceso a eso creo que produciría una disminución del tamaño de nuestro mercado y tendríamos menos recursos cercanos a los que recurrir para realizar inversiones. Gracias, Cristian. Por otra parte, Javier Vadillo pregunta si se justifica la existencia de dos bolsas en Chile, en este caso la Bolsa Santiago y la electrónica. Bueno, eso es un asunto que tiene que determinar los accionistas de cada bolsa. La bolsa son actividades que cuando cumplen con todos los requisitos que establece la autoridad, son emprendimientos libres y por lo tanto es como hubiéramos planteado un tiempo atrás y se justifica que existan dos empresas que producen pasta en Chile. La verdad es que la justificación de la existencia o no existencia la debe dar el mercado, y el mercado dirá si se necesitan dos o no se necesitan y cuáles son las que se necesitan. En la medida que nuestro mercado crezca, en la medida que el país se desarrolle, creo que se van justificando la existencia cada vez más de quizás 2 o 3 bolsas. En otros países existen más. Por ejemplo, hay bolsas de futuro, hay bolsas agrícolas, en fin, hay otras bolsas que tienen un tamaño bastante importantes en el mundo, porque son economías que tienen un tamaño mayor. En la medida que nuestra economía se desarrolle y crezca, probablemente se van a justificar con mayor robustez la existencia de dos bolsas. Obviamente que si nuestra economía decreciera y se empequeñeciera, quizás sería un tema que eventualmente los accionistas de cada bolsa revisarían. Súper. Gracias, Cristian. Tenemos varias preguntas más, una relacionada a lo que ocurre hoy en día con Estados Unidos y la política de Donald Trump, a través de la cual, de una orden ejecutiva, prohíbe la transacción con ByteDance y el desarrollador chino TikTok. Pregunta Felipe Ardiles, ¿cómo afecta al mercado de valores una política como esta? Bueno, la verdad es que ese es un tema que tiene un alto ingrediente político y de disputa, ¿no es cierto? Yo, desde mi percepción, lo que está en juego acá es la disputa por quién controla el desarrollo de la industria digital en el mundo. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que ellos usan cada uno de ellos? Eso es materia de una discusión geopolítica, digamos, pero
para decir algo al respecto, yo diría que obviamente que en la medida que un Estado prohíbe que se transeen en su mercado de capitales los títulos de empresas de estados externos, obviamente que el mercado mundial, por las razones que sea, disminuye y hay menos opciones tanto para los ahorrantes como para los inversionistas. Súper. Sí, yo creo que ya estamos en la hora. Tenemos un par de preguntas más, pero tienen relación con la TAM, con lo tan ya hablado sobre la TAM y el capítulo 11, sobre si es riesgoso no invertir en la TAM y si, cuál es su opinión sobre invertir en retail o en esta empresa, en la TAM. En el fondo creo que esas son más recomendaciones que contenido. Sí, yo te diría Sí. para no dejarlo sin contestar nada, obviamente no voy a hacer recomendaciones específicas de inversión, no corresponde al tema de la charla, Exacto. pero sí les voy a decir lo que les dije hace un rato atrás. Todas las inversiones tienen riesgos. Si a ustedes les interesa alguna empresa en particular, harían bien en leer el informe de los clasificadores de riesgo, y ahí se pueden informar respecto a qué es lo que dicen ellos, respecto a las inversiones que ustedes están evaluando. Hay consideraciones de riesgo de crédito, hay consideraciones de riesgo financiero, hay consideraciones de riesgo comercial, pero eso es válido para todos. Es válido para todos los emprendimientos, tienen riesgo y la gente a veces los ignora, y ustedes, que son personas que se interesan en este tema, no deben ignorar los riesgos, sino que informarse al respecto. Y saber que cuando hay una alta rentabilidad, es altamente probable que vaya acompañada de un gran riesgo, y viceversa. Súper. Y para terminar, José Luis Navarrete pregunta qué tan importante es que los mercados latinoamericanos se integren, así como lo ha hecho Mila. Yo creo que toda integración de los mercados latinoamericanos o de otras latitudes es extraordinariamente importante, es parte de la globalización del mundo y le da a los intervinientes en los mercados, ya sean inversionistas o personas que necesitan capitales para desarrollar sus empresas, le da una más amplia capacidad de escoger dónde ahorrar o dónde invertir o a quién recurrir para obtener recursos para invertir. En la medida que somos un mercado más chico tenemos menos opciones. En la medida que vamos agrandando la frontera de nuestros mercados y nos vamos globalizando, bueno, entonces tenemos más opciones. Esto es como estar cerrado al mundo o no estar cerrado al mundo. Hoy día, por ejemplo, Chile es un país abierto al mundo y podemos encontrar muchos productos de distintas partes del mundo. Podemos encontrar a lo mejor un queso producido en Holanda, podemos encontrar una mantequilla producida en Nueva Zelanda, ¿no es cierto? Y así nuestros productos, como el vino, pueden ser encontrados en China. Entonces, eso nos da muchas más opciones como consumidores. Y lo mismo pasa acá. Nosotros también somos consumidores de servicios del mercado de capitales. Y mientras más integrados estén todos los mercados de capitales del mundo, más opciones vamos a tener nosotros. Perfecto. Muchas gracias, Cristian. Bueno, con esto yo creo que ya estamos. Vamos a tratar de recopilar las otras preguntas que quedaron y ver si podemos mandárselas en un compilado con el video de esta actividad para que lo puedan revisar también a posterior. Ya, así que con esto damos por finalizada la charla. Muchas gracias, Cristian, Enrique Marshall también, Gloria. Y bueno, a todos los participantes que se unieron hoy día, fueron más de 200 asistentes, nos alegra mucho haber tenido esta convocatoria en conjunto con la Universidad Católica de Valparaíso, así que muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias a ustedes, a la audiencia, de luego, por el interés en esta materia, y también a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a la Bolsa de Santiago, y particularmente a Andrea, que fue una ayuda tan estratégica, tan crítica en esta emisión. Excelente, que tengan buenas tardes. Igualmente, muchas gracias.